Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a nuestra segunda serie de preguntas de prácticas ATMAS. Estas preguntas se pueden ver y descargar desde seca12.org. En Bruno's Video World, el precio normal de un DVD es de $. ¿Cuántos DVD se pueden comprar por X dólares cuando los DVD están a la venta con un 20% de descuento sobre el precio normal? Entonces, antes de resolver este problema, pensemos en un problema más simple. Por ejemplo, digamos que tenemos $100 y los DVD cuestan $10 cada uno. Si dejamos que Q sea igual a la cantidad que podemos comprar, tomaríamos la cantidad de dinero que tenemos, $100, y la dividiríamos por el costo por DVD. Lo que estamos diciendo sería de $10 cada uno. Observe que este cociente es igual a 10, que nos dice si tenemos $100, y los DVD son de $10 cada uno, podemos comprar 10 DVD. Así que ahora aplicaremos este razonamiento a la pregunta dada. Observe cómo el problema nos dice que no tenemos $100, tenemos X dólares. Entonces, para comenzar, reemplazaremos $100 con X. A continuación, desea encontrar el costo por DVD, cuando nos dicen que los DVD son regularmente de $, cada uno pero tienen un 20% de descuento. Entonces, si los DVD normalmente cuestan de $, pero tienen un 20% de descuento, eso significa que todavía tenemos que pagar el 80%. Entonces queremos encontrar el 80% de $, que sería igual a 0.8 veces 2, simplemente 0.8 de. ¿De acuerdo? Si quieres encontrar el 80% de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y luego lo multiplicamos. Lo que significa que vamos a reemplazar $10 con 0.8 de. Por lo tanto, este cociente nos dice cuántos DVD podemos comprar a partir de la información dada, pero observe cómo mirando nuestras opciones, todos están en forma de fracción. Entonces necesitamos convertir esto a una fracción. Entonces, para el primer paso, debemos reconocer que 0.8 es igual a 8 décimas. Lo que simplificaría a 4/5 ya que 8 y 10 comparten un factor común de 2. Entonces podemos escribir el cociente dado como una fracción compleja, o X dividido entre 4/5 por D. O si queremos, 4D dividido por 5. Ahora recuerde que una barra de fracción solo representa la división, por lo que podemos escribir esto como un problema de división, lo que significa que es lo mismo que X dividido por 4D sobre 5. Pero normalmente escribimos problemas de división implicando fracciones como problemas de multiplicación. Entonces esto es equivalente a X veces el recíproco de 4D sobre 5. Que serían 5 sobre 4D. Entonces ponemos X sobre 1. Ahora podemos encontrar este producto que nos dará nuestra cantidad en forma de fracción. Nada se simplifica, por lo que multiplicamos en la parte superior e inferior. X por 5 es 5X, y 1 por 4D es 4D. Entonces, la cantidad que podemos comprar de la información dada sería 5X dividida por 4D. Mirando nuestras elecciones, 5X dividido por 4D es la opción E. Entonces nuestra respuesta es E. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.